Muy buenos días a todos y a todas. Les damos las gracias por su gentil espera. En nombre de OLADE y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática Energías Renovables, donde trataremos el tema Estado actual de la energía solar fotovoltaica en Latinoamérica y el Caribe. La presentación estará a cargo de Mauricio Solano. Mauricio Solano Peralta tiene un máster en Desarrollo Sostenible de Recursos Energéticos de la Universidad de Utrecht. Mauricio funge como gestor de proyectos para la unidad regional de la empresa Trama Tecnoambiental para México, Centroamérica y Caribe. Se encarga del desarrollo de proyectos en zonas aisladas, proyectos de investigación y estudios, particularmente enfocados en el uso de la energía solar fotovoltaica para diversos gobiernos, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, entre otros actores del sector. Mauricio previamente trabajó como especialista en energía sostenible para el Departamento de Desarrollo Sostenible, específicamente en la sección de Energía y Cambio Climático de la Organización de Estados Americanos. Ha sido evaluador y parte del Comité Científico de la Conferencia Solar Fotovoltaica de Europa. Ha sido reseñante para la revista científica Energy Policy de Elsevier y brinda aportaciones al Renewable Global Status Report de REN 21, entre otras publicaciones, y fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Energía Solar ACE Solar, donde estuvo a cargo de la coordinación de la primera Expo Solar del país. Es necesario recordar a todos los asistentes que podrán hacer preguntas al presentador a través del chat con un mensaje dirigido a todos los participantes y las abordaremos una vez finalizada la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar y, si es posible para ustedes, enviar un mensaje indicando de qué país nos escuchan. Además, les recordamos que este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Le damos la cordial bienvenida a Mauricio Solano y damos inicio a este webinar. Adelante, Mauricio, con su presentación. Hola, sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Voy a iniciar compartiendo la pantalla. Hoy les voy a hablar un poco sobre el estado actual de la energía solar fotovoltaica en Latinoamérica. Parece que estoy en el monitor equivocado. Un segundito. Ahora sí. Perfecto. Disculpa. Como les decía, les voy a hablar sobre el estado actual de la fotovoltaica en Latinoamérica. Básicamente hice una compilación sobre el desarrollo que ha tenido la fotovoltaica, los diferentes mecanismos que se han venido implementando en los países, tanto de metas en introducción de renovables, así como políticas y o mecanismos para diferentes tipos de proyectos. Se buscó generalizar un poco entre tres diferentes categorías de proyectos, aquellos de gran escala, principalmente los enfocados a venta de energía, proyectos de mediana y pequeña escala, que usualmente son enfocados hacia el autoabastecimiento, y aquellos proyectos fotovoltaicos en zonas remotas. Haré un breve resumen del estado actual del mercado, actores principales, la capacidad instalada, que fue una recopilación de datos bastante extensa de los diferentes países OLADE, el recurso solar disponible y algunas conclusiones y recomendaciones. Como mencionó Marcela, trabajo para la empresa Trama Tecnoambiental. Nos enfocamos en proyectos de consultoría e ingeniería, principalmente enfocado en energía solar y en el desarrollo de proyectos en zonas remotas, particularmente microredes fotovoltaicas. Bien, en el estudio, como les mencionaba, se hace una compilación de las diferentes políticas, leyes y marco regulatorio que
que abarcan el sector fotovoltaico, que buscan promover las diferentes soluciones, identificar aquellos actores más importantes e involucrados en el sector, la capacidad instalada existente, que bueno, sí fue un dato bastante difícil de encontrar, que podría decir que en un 80-90% se hace en base a estudios publicados y tal vez un 10, casi como un 10% fue estimado de lo que ha instalado en cada país. Finalmente, la disponibilidad del recurso solar, que sí existen bastantes países en la región que han desarrollado sus propios atlas solares, pero en otra gran parte de países sí se basa mucho en la información satelital de diferentes herramientas como la NASA, SolarGIS, entre otros. En cuanto al comparativo, se hace un breve análisis de la información de cada país, así como aquellas generalidades que se pueden considerar útiles entre ellos. Y bueno, y finalmente las conclusiones. Sí quería mencionar algunas, bueno, tanto el alcance como algunas limitaciones. Al ser tantos países y tanta información, no es completamente exhaustivo el estudio, y más bien les invito a, si pudieran apoyar o complementar con información adicional, e inclusive la interpretación que se da de las normas o marcos regulatorios en específico, ya que en la mayoría de países sí fue posible hablar con alguien en el sector, ya fuese del gobierno o el sector privado o alguien involucrado en el desarrollo de la fotovoltaica, pero no fue así en todos los casos, ¿no? Entonces, es importante que cualquier comentario o precisión acerca de la interpretación de la información se agradece. Ha sido muy diverso el nivel de éxito entre los diferentes programas y leyes, y no es que existe específicamente una evaluación actualmente sobre qué tan exitoso ha sido una herramienta u otra, ¿no? Usualmente el indicador que un poco se basa uno es en la capacidad instalada que se ha logrado, pero no necesariamente eso quiere decir que el programa ha sido exitoso, ¿no? Tampoco se hace una valoración de lo que se implementa en cada país, sino se busca elaborar sobre las diferentes experiencias y qué ha funcionado en un país. No necesariamente será aplicable a otro, pero sí habrán lecciones aprendidas y experiencias que son muy valiosas entre los países. Ok, esta caricatura siempre me gusta ponerla en las presentaciones, pues muestra muy claramente una situación bastante irónica en la que nos encontramos. Eh, en cuanto a las diferentes maneras de fomentar la energía fotovoltaica, digamos, a grosso modo, los países usualmente definen sus metas a través de su política energética o en algún plan de desarrollo nacional. Diría que la gran mayoría de países en Latinoamérica y el Caribe han definido una meta para introducción de renovables. Eh, También existen, a grosso modo, la regulación como códigos de construcción. Este es en el caso que se exija, por ejemplo, en la construcción de nueva vivienda, incluir, por ejemplo, paneles solar fotovoltaicos. Se ha dado principalmente con la solar térmica en varios países, donde ya en nuevas edificaciones es algo obligatorio. En Latinoamérica no se identificó no se identificaron de este tipo de regulaciones. Después están las acciones voluntarias o del gobierno que busca dar el ejemplo a través de instalando sistemas en sus propios recintos. Y bueno, existe una serie de políticas y mecanismos que la manera de implementación varía bastante entre cada país, y bueno, ya vamos a entrar un poco más en detalle en cada una de ellas. Igual existen los beneficios fiscales, que bueno, por lo general son exoneración de impuestos sobre la renta o de aduanas, entre otros. Así como, bueno, es muy importante siempre lo que es la comunicación y mantener campañas divulgativas, informar al público en general sobre los beneficios de las diferentes tecnologías, y bueno, que la población conozca
cómo puede ser utilizada y aprovechada la energía fotovoltaica. Y bueno, finalmente, inclusive ya más allá de políticas, mecanismos específicos e incentivos, en Chile ya se empiezan a desarrollar, por ejemplo, proyectos que compiten en el mercado spot. Ok, en cuanto a las metas para energías renovables, como decía, la mayoría de países han definido alguna meta. No obstante, esta meta es general para las energías renovables y no necesariamente se especifica una meta para la energía solar fotovoltaica. Solamente en el caso de, bueno, se hace un poco en los planes indicativos de expansión de la generación. Por ejemplo, en Cuba, que pretende instalar 700 megavatios pico al 2030. Honduras, por ejemplo, se puso la meta de instalar más de 300 megavatios de fotovoltaica, entre otros. Entre los mecanismos de promoción que se han utilizado más en la región, vamos a empezar con aquellos que se han utilizado para los proyectos de gran escala, para la venta de energía. En Belice, los proyectos de licitación es quizás los que más se han utilizado, donde tenemos el caso de Belice, que en el 2013 hizo una licitación de unos 80 megas de energías renovables, de los cuales 15 eran específicos para fotovoltaica y aún se está a la espera de que se adjudique este proyecto. En el caso de Brasil, en el 2013, la primera señal la dio el estado de Pernambuco. Ya Brasil venía haciendo licitaciones de renovables a través del Proinfa hace algunos años, solo que no se definieron cupos específicos para fotovoltaica y bueno, es el estado de Pernambuco que en el 2013 hace una licitación de 180 megas. Se recibió más de 1 giga de ofertas en el caso de Brasil y se adjudicaron, me parece que aproximadamente 96 megavatios de fotovoltaica, pero aún están a la espera de definir los contratos de compra y venta. En respuesta a esto, también el gobierno federal de Brasil hizo una licitación específica en 2014 y también tiene más de 1 gigavatio pico aprobado, donde se espera que aproximadamente la mitad de esto se pueda construir. El caso de El Salvador licitó el año pasado 100 megas, de los cuales adjudicó 94. El proceso fue llevado a cabo por la CNE con el apoyo de la CIGET y la contratación será por parte de Del Sur en nombre de las diferentes distribuidoras. Esto ya que las distribuidoras se les exige la contratación de la licitación de proyectos de renovables, en este caso específico de la fotovoltaica. El caso de Guatemala es un poco similar también. Se vienen haciendo licitaciones específicas de renovables desde el 2010-2011. La primera no tuvo una inclusión de fotovoltaica, es hasta la segunda licitación, donde entre los 300 megas que licitaron las distribuidoras, se adjudicaron 55 de fotovoltaica, donde ya se construyó una de las plantas, la de Cibu, y la de Horus Energy fue recientemente inaugurada, que es de 50 megavatios pico, de hecho, que se convierte en la más grande de Centroamérica actualmente. Y una nueva licitación en el 2013 adjudicó otro proyecto de 30 megavatios pico, que se espera esté construido en el transcurso de este año. Por su parte, en Jamaica, la licitación estuvo a cargo del ente regulador. El impulso, sobre todo, se dio a través de la política energética que define la cantidad de energías renovables que se debería de introducir en la matriz eléctrica. Y obedeciendo a este mandato del ministerio, el ente regulador licita los proyectos a ser contratada la electricidad por el monopolio privado que opera en la isla, que es el del Jamaica Power Services, del JPS. Entre los 115 megas que se licitaron, no había
detalles sobre qué tecnologías específicas se tenían que utilizar, pero se recibieron proyectos eólicos de biomasa, entre otros, y se adjudicaron 20 megavatios de fotovoltaica que deberán de ser instalados es para mediados del 2016, de hecho. En Panamá, similarmente a El Salvador y Guatemala, las distribuidoras con el apoyo de ETESA, la empresa transmisora de electricidad de Panamá, efectuaron una licitación a mediados del año pasado. La adjudicación, no estoy seguro si está en firme, pero sí observé la publicación de la recomendación de TESA de contratar 600 gigavatios hora en 5 proyectos. Se obtuvo uno de los precios más bajos que se han tenido en las licitaciones, de $87.5 por megavatio hora. Esto es menos de 9 centavos, ¿no?, por kilowatt hora, que se recibió en promedio entre los 5 proyectos. En Perú, Perú fue uno de los primeros países de hecho fue el primer país que inició a licitar proyectos fotovoltaicos en el 2010. Estos se construyeron en el 2012, me parece que fueron 4 proyectos de 20 megavatios pico, y se realizó una segunda licitación en el 2014, donde se construyó la central fotovoltaica de Moquegua de 16 megavatios pico. En Uruguay, el gobierno licitó 200 mega en el 2003 y fueron adjudicados en el 2014. También se tuvo precios bastante bajos, entre los 86 y $91 por megavatio hora, y se pretende que cubra el 3.3% de la demanda del país. Existe también para grandes centrales la definición de cupos y bueno, como mencionaba, que los proyectos puedan competir en el propio mercado spot, como ha sido el caso de Chile. Los cupos usualmente lo que buscan es definir la cantidad fotovoltaica que un gobierno quiere obtener, y se abre a la inscripción de diferentes proyectos que luego deberán negociar contratos de compra y venta directamente ya sea con las distribuidoras o quien les vaya a hacer o en el mercado spot. En el caso de Chile se definió la inclusión de un 5% de renovables no convencionales al 2013 y se desea llegar al 20%. Y esto es un cupo obligatorio que deben de cumplir las distribuidoras. Se facilitó bastante los procesos de solicitud de concesiones. El gobierno ha apoyado bastante el sector con información, inclusive fondos de financiamiento para estudios de viabilidad, entre otros beneficios que ha traído cientos y gigavatios pico que han obtenido concesiones o licencias para operar. Y la mayoría de los proyectos esperan competir en el mercado spot directamente. En el caso de Honduras, el gobierno abrió un cupo para 300 megavatios pico. Perdón, hay un micrófono abierto con el que estoy recibiendo un poco de... Parece que ya lo apagaron. Disculpas. En Honduras, como decía, se abrió un cupo de 300 megas y el gobierno ya recibió más del doble de inscripciones de fotovoltaica, y bueno, se espera que la mayor parte de estos proyectos sean construidos. En México se ha facilitado la inscripción y la dotación de concesiones por parte del ente regulador para proyectos menores a 30 megavatios pico. Y bueno, esto sí mencionar que era bajo el antiguo marco regulatorio del sector eléctrico, que bueno, ya se ha hecho una reforma bastante importante en México para hacer una apertura del sector, y bueno, se verá cómo evolucionará esto. Pero con la antigua ley de electricidad, pues se lograron
más de 2 gigas han obtenido permisos para ser construidos, y estos son los proyectos de productores menores. Otro mecanismo que se buscó utilizar en la región fue el de feed-in tariffs, de tarifas por alimentación. Estas no han tenido mucho éxito en la región. Ecuador fue el primero de los países que introdujo una de estas tarifas de reconocimiento en el 2002, y bueno, obtuvo diversas modificaciones, en particular sobre el monto que se reconocía para las diferentes tecnologías. Ya para el 2012 se recibieron solicitudes por más de 1 gigavatio, y un 30% de este gigavatio aproximadamente fue aprobado. La tarifa era bastante alta en ese momento, de 40 centavos por kilovatio hora. Ha habido pues quejas de que este valor era muy grande, y bueno, se está a la espera a que se construya la mayoría de estos proyectos. En República Dominicana, en el 2007, con la Ley de Incentivo a las Renovables y regímenes especiales, se establecieron también valores de retribución para las diferentes tecnologías. Y bueno, en el caso de los pequeños sistemas se otorgaba hasta 53 centavos. Creo que el dato para proyectos mayores a 25 kilowatts o más rondaba igual, por ahí de los 40 centavos aproximadamente. No obstante, nunca se definió el origen que tendrían, de dónde se tomaría o de qué fondo se tomaría para pagar esta tarifa específica, por lo cual no fue utilizado en ningún proyecto, y es un mecanismo que ya no se utiliza en el país, y más bien se ha procedido con una apertura donde los proyectos van haciendo sus solicitudes de concesión y luego deben negociar un PPA con la CDE, que actualmente había un proyecto que se esperaba que se construyera en Monteplata, pero el mismo no logró, hay una incertidumbre entre el financiamiento que tenía y la negociación de compra y venta con la CDE, que han hecho que el proyecto por el momento esté paralizado a la espera de nuevo financiamiento que se ha reactivado. En Argentina, en el 2006, la Ley de Régimen de Fomento para las Renovables introdujo un leve beneficio para la mayoría de renovables, pero en específico se dio un valor premium sobre el precio de mercado spot de 18 centavos por kilowatt hora para la fotovoltaica, pero similarmente República Dominicana dicha legislación no fue efectiva, hizo falta la reglamentación y se tenía incertidumbre sobre el origen de los fondos para financiar este tipo de proyectos. En cuanto a la inversión pública, ese es en el caso que el propio Estado, a través de la empresa estatal de electricidad, se invierten en proyectos fotovoltaicos. Ese ha sido el caso primordial de Cuba, donde ha sido el propio Estado el que ha ido invirtiendo en la construcción ya de más de 12 megavatios pico, que han sido distribuidos en diferentes centrales alrededor de la isla, y pretende llegar hasta 700 mega en el 2030. En México, la CFE en el 2012 licitó un proyecto de 5 megas que ellos actualmente operan y mantienen. Y el ICE en Costa Rica también opera y mantiene una planta de 1 megavatio que fue donada por el gobierno japonés. Esto por dar algunos ejemplos. Pendientes, y bueno, cuando me refiero a pendientes, es posible que no haya logrado identificar la información específica sobre el mecanismo que se utilizaba. En Colombia, por ejemplo, se ha dado una nueva reglamentación para fomentar las renovables. No logré identificar un mecanismo específico para los proyectos de gran escala o cómo se pretenden fomentar en el país. En el caso de Barbados y Granada, lo que se ha anunciado en ambas islas operan monopolios privados, y ambas empresas
han anunciado que estarán a cargo de proyectos de gran escala. Y lo que son los casos de Haití, Nicaragua, Paraguay, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela, no se encontró detalle específico de cómo el gobierno pretende fomentar el desarrollo de estos proyectos de gran escala. Los proyectos de pequeña y mediana escala, en general para autoabastecimiento, han sido promovidos particularmente a través del balance neto. Imagino que la mayoría está familiarizado con el balance neto, pero bueno, una breve descripción es cuando los clientes conectados a la red pueden alimentar. Aló, tengo nuevamente un micrófono que alguien ha prendido. Si pudieran, por favor, desconectar su micrófono. Y me parece que es Luis Martín. Ahí está. Muchísimas gracias. Como decía, los clientes conectados a la red, nuevamente un micrófono. Don Luis Martín, si pudiera apagar el micrófono de su ordenador, se lo agradecería. No, ok, perfecto. Muy bien. Como les decía, bueno, el balance neto es los clientes conectados a la red puedan alimentar los excedentes en horas que no están consumiendo, por ejemplo, durante el día en un hogar que no tenga mucho consumo diurno y luego poder tomar de la red en periodos de necesidad durante la noche. Los países que han implementado el balance neto, entre ellos está Uruguay, que quizá fue uno de los primeros países de la región que introdujo el balance neto desde el 2010 con su decreto 173. Aquí solo encontré el dato de que han instalado más de 1 mega para fines del 2013. He estado tratando de consultar en la UTE para ver si hay una actualización de lo que se ha hecho durante el 2014, pero es posible que esto se haya más que duplicado. Pues probablemente tuvo un arranque un poco más lento en los primeros 3 años de implementación. En el 2014 y bueno, en general en toda Latinoamérica es cuando se ha dado un impulso bastante importante. El caso de Costa Rica fue un proyecto piloto temporal que desde el 2010 el ICE promueve para motivar a sus clientes a instalar pequeños sistemas de generación distribuida. El intercambio, bueno, en estos casos el intercambio siempre es 1 a 1. Por cada kilowatt hora inyectado a la red se contabiliza como 1 kilowatt hora que se toma de la red. El programa del ICE, no obstante, tenía un cupo definido de 10 megavatios pico, el cual ya fue llenado a inicios de este año. Y de estos 10 megas, aproximadamente 5.5 ha sido de fotovoltaica. Y bueno, ahora está por entrar una nueva normativa en el país, pero será bajo un modelo de facturación neta que bueno, del que conversaré en breve. Y luego está República Dominicana, que desde 2012 inició su programa de generación distribuida, también a través de medición neta. En el 2013 tenía ya 6 megas y a febrero de este año me comentaron recientemente que ya han sobrepasado los 14 megavatios pico de fotovoltaica instalada. En la mayoría de estos casos los proyectos que se permiten interconectar, bueno, en el caso de Costa Rica y República Dominicana, proyectos de mediana escala hasta 1 megavatio se permitían, y de pequeña escala orientado al sector residencial, me parece que en República Dominicana eran los 25 kilovatios, que era el punto diferenciador entre la pequeña y mediana escala, y bueno, esto implica mayor o menor cantidad de estudios, mayor o menor facilidad a la hora de interconectar el sistema y los requisitos que se deben de cumplir. Bueno, cabe mencionar también en República Dominicana han sido bastante expeditos con el procedimiento.
se ha centralizado la información en la Comisión Nacional de Energía, inclusive tienen un mapa en Google Earth que uno puede acceder y ver dónde están ubicadas casi todas las instalaciones que son reportadas a la CNE alrededor del país. Se tiene una ventanilla única para hacer los procedimientos y se facilita, digamos, que la información muy ágilmente, ¿no? En una misma página web pueden entrar a la CNE y ahí encontrarán todo, desde los instaladores que ha certificado la Comisión Nacional de Energía, los módulos que han aprobado, los tipos de inversores, los financiamientos que se pueden obtener de los diferentes bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, ha implicado que el interés, la divulgación, gracias a esta divulgación de información, haya sido mayor que en otros países. En México, también desde el 2012, se emitió una resolución que permite el balance neto. Mencionó México, dado que y también es un estimado bastante, bueno, es un estimado de unos 20 megavatios pico que han logrado interconectar a través de autoconsumo. Aquí se incluye, digamos, centrales un poco más grandes, ¿no? De hecho, en México la primera central de autoabastecimiento que se hizo en el 2011 en Aguascalientes era de 3.8 megavatios pico, ¿no? Para una industria. Y también el caso particular de México es que permiten hacer interconexiones de forma colectiva, ¿no? En caso de un condominio, residencias o inclusive una misma comunidad quiere conjuntamente invertir en un proyecto, se permite este tipo de procedimiento, ¿no? De facilitar que se interconecten sistemas de forma colectiva entre varios dueños del mismo sistema. El caso de Panamá también se ha orientado a proyectos de pequeña y mediana escala, de hasta 500 kilovatios. En Panamá se mantiene el balance neto 1 a 1 hasta aquellos clientes que tienen una demanda de 15 kilovatios. A partir de una demanda de 15 kilovatios se hace un cobro se hace el cargo fijo por la potencia que deben pagar los clientes. Y bueno, otros países que han introducido la medición neta más recientemente, entre ellos está Guatemala, Brasil, que bueno, dado su gran tamaño, también ya ha logrado instalar casi 15 megavatios pico. No más, en Brasil también hasta cierto tamaño, en el caso de los residenciales se mantiene el balance neto 1 a 1 y después de cierto tamaño ya para los proyectos de mediana escala también se mantiene un cargo fijo que deben de pagar los clientes por aquella electricidad que se inyecte a la red. Y bueno, está el caso de Nicaragua, que estuve buscando los contratos y demás información y procedimientos, pero no me fue posible identificarlos. Más bien le agradecería a alguien si sabe dónde se podrían localizar. Y bueno, de hecho comentarles, aprovechar que en la recopilación de información del estudio, ahí encontrarán la mayoría de enlaces a dónde pueden encontrar toda esta información específica, ¿no? En caso que quisieran ir en detalle, digamos que la gran mayoría de legislaciones, procedimientos, manuales, los mismos contratos han sido recopilados para que puedan acceder a los mismos. Ok, en cuanto a facturación neta, voy a acelerar un poco, nos quedan unos 20 minutitos. La facturación neta, bueno, es similar al balance neto, solo que toda aquella electricidad que se inyecta, en la mayoría de países que se ha implementado, se reconoce solo el costo de generación. Por ejemplo, en Jamaica, toda aquella electricidad que se autoconsume instantáneamente se queda en el predio del usuario, pues es un ahorro que tiene en cuanto al consumo. Aquella electricidad que compre la red la pagará al precio de la tarifa actual y toda aquella electricidad que inyecte a la red, la empresa eléctrica, el JPS, se la va a comprar al costo evitado de generación que tenga. Que el que definió, bueno, y para darnos una idea de esto, la tarifa actual en Jamaica
debe rondar los 30 a 35 centavos de dólar por kilowatt hora, y el costo evitado que reconoce el ente regulador es de aproximadamente 20 centavos, y es un valor que ellos actualizan, me parece que de manera bimensual en cuanto al costo evitado de generación. Esto con el fin de mantener un cobro del cargo fijo por el servicio de distribución, ¿no? Ya que la tarifa es monómica y solamente cobra los kilowatts hora consumidos y no la potencia, pero bueno, y se hace inclusive esto para los residenciales. El caso particular de Costa Rica, la nueva norma que busca implementar el ente regulador pretende cobrar esta tarifa de acceso inclusive para los kilowatts hora autoconsumidos instantáneamente en el predio, que bueno, es algo bastante nuevo en la región, ¿no? Que no se ha hecho hasta la fecha. Y bueno, como mencionaba, países, bueno, Granada, Chile, Barbados, Jamaica, Costa Rica y algunas provincias de Argentina. Estas son Salta y Santa Fe las que han optado por facturación neta. Otros mecanismos que se han utilizado está el porteo, que bueno, el primer país en implementar fue México para promover su recurso eólico en el estado de Oaxaca. En este caso se permite a un cliente tener un punto de generación en cualquier otro sitio, esto con el fin de aprovechar un recurso específico. Como decía, bueno, hacía mucho sentido para el recurso eólico. Se hace un cobro por uso de la red, de un peaje por el uso de la red, para poder consumir en otro lugar, o bueno, que se le contabilice la generación en su otro emplazamiento, ¿no? Y bueno, se espera que los proyectos solares también se empiezan a adherir a este mecanismo, pero bueno, también dependerá un poco de la transición energética que vive México ahora. En Jamaica también se aprobaron tarifas de porteo el año pasado, pero todavía no se han registrado proyectos bajo este mecanismo. Los programas estatales o provinciales, bueno, este es el caso de por ejemplo, en Argentina, la provincia de Buenos Aires tiene una iniciativa de ir instalando, fomentando proyectos de generación distribuida como proyectos piloto. Y bueno, sea tanto, ya sea de manera estatal, provincial, o algunos mismos gobiernos que buscan ir promoviendo instalaciones dentro de sus edificios. Y la mayoría de países, de alguna manera u otra, el gobierno ha tratado de dar, digamos, el ejemplo, o las mismas empresas eléctricas hacen instalaciones en sus propios predios para fomentar y, bueno, crear un poco de estímulo y motivación en el sector. Y de esos no estoy 100% seguro en todos los casos de la existencia de un mecanismo, pero bueno, no fue posible identificar uno específico para los países aquí mencionados, ¿no? Si alguien tuviera información o conoce un poco más de detalles que se ha hecho, igualmente se agradece. Con respecto a la electrificación rural, en muy pocos casos es un mercado que está específicamente regulado, y me refiero sobre todo a los proyectos fotovoltaicos de pequeña escala, ¿no? Sí hay regulación, por ejemplo, en Nicaragua, donde hay algunos sistemas no interconectados a la red principal, pero que operan independientemente, que sí están regulados, tienen sus tarifas, etcétera, ¿no? Pero para proyectos específicos fotovoltaicos de muy pequeña escala, solo en Perú y en Argentina se identificó que han hecho un marco institucional, ¿no? Han definido tarifas, la calidad del servicio. En el caso de Perú, son las distribuidoras las que están a cargo de la operación y mantenimiento del servicio, y bueno, han estado licitando gran cantidad de proyectos fotovoltaicos. El caso de Argentina ha sido a través del PERMER, que ha logrado que tanto distribuidoras, pero inclusive cooperativas, universidades o el mismo gobierno de la provincia den el servicio eléctrico en las zonas más remotas, ¿no? Se define una tarifa básica, en el caso de Argentina es de $2, me parece, y se da un subsidio por parte del Estado para cubrir el resto de la tarifa, que permita dar una operación y mantenimiento y así asegurar la sostenibilidad de los proyectos en el largo plazo.
La gran mayoría de países han tenido algún tipo de programa o iniciativa de electrificación rural. Los sistemas fotovoltaicos individuales, y a eso me refiero, ¿no? Los sistemas que van desde 50 hasta 200 vatios pico, que van a dar un servicio básico para poder, no sé, tener iluminación, radio, tal vez un televisor, pequeños usos, se han ido fomentando, ¿no? Y bueno, también se ha dado un enfoque para sistemas un poco más grandes a instalar en clínicas, en escuelas, en centros comunitarios, entre otros, ¿no? Y bueno, muchos de estos proyectos han sido ya sea a través de fondos estatales, fondos de cooperación o préstamos de bancos multilaterales, ¿no? Aquí daba algunos ejemplos por el programa de electrificación rural en Panamá en su primera fase, ya está en su fase 2, su primera fase instaló más de 7.000 sistemas fotovoltaicos aislados. La sostenibilidad de los proyectos se buscaba a través de la contratación de una empresa que estuviera no solamente a cargo de la instalación, sino que se les da un contrato de 10 años para la operación y mantenimiento, ¿no? Y tienen que definir su modelo de gestión dentro de esto. La segunda fase probablemente también estará instalando otros miles de sistemas. En el caso del ICE, en Costa Rica, como parte de su mandato de brindar acceso a toda la población, ha instalado también por ahí de los miles de sistemas en las zonas más aisladas y mantiene una tarifa simbólica, digamos, a los usuarios de este tipo de sistemas. Ya el sistema en sí, en la mayoría de estos casos, viene siendo donado, pero también han habido otro tipo de iniciativas, ¿no? Por ejemplo, ya empresas privadas, ONGs, buscan ofrecer los sistemas fotovoltaicos a través de microcréditos o algún tipo de tarifa que se cobre para permitir tanto recuperar algo de la inversión o bien por lo menos tener suficientes fondos para dar operación y mantenimiento a los sistemas, ¿no? Y asegurar que estén en funcionamiento en el largo plazo. En cuanto al mercado, a gran escala Chile ha sido el más dinámico, ¿no? Ya instaló más de 400, bueno, casi 400 megas en el 2014 y como les comentaba tiene ya 8 gigas con permisos otorgados y a la espera de construcción, y me parece que hay unos 2 o 3 gigas más que están esperando el permiso ambiental para obtener su concesión. A esto le sigue México, que aproximadamente tendrá más de 100 megas instalados y en cartera tiene más de 1 giga de proyectos con permisos, ¿no? En Perú es un mercado bastante desarrollado, sobre todo en cuanto al sector solar rural, ya que está activo hace mucho tiempo y en los proyectos de gran escala pues dio los primeros pasos en haciendo las licitaciones a nivel regional. En Brasil pues hay un grandísimo potencial y las recientes licitaciones que hizo tanto el Estado de Pernambuco como el gobierno federal, pues espera que abran paso a la construcción de muchísimos proyectos más. Y bueno, entre los más recientes que han licitado o están por construir proyectos, Cuba, Honduras, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Uruguay y Panamá, pues, inaugurarán sus nuevas plantas de gran escala durante este y el próximo año. En cuanto a los proyectos de autoconsumo de pequeña y mediana escala, México, como mencionaba, es quizás el que ha hecho más instalaciones, dada la antigüedad que tiene su programa, bueno, de 2012, pero también por las facilidades que han logrado ir dando a los clientes y los diferentes tipos de mecanismos que han ido fomentando, ¿no? República Dominicana, como vimos, también tiene un avance bastante importante, particularmente gracias a la divulgación de información que ha hecho, ¿no? A la facilidad que le han dado tanto a la tramitología como a poder tener disponible la información en un solo punto, ¿no?
El caso de Barbados también ha tenido mucho éxito, ya han instalado más de 6 megavatios pico, pero han definido un cupo que llegará hasta los 9 megavatios pico y es posible que este se llene bastante pronto. Y bueno, el caso de Costa Rica, donde ya se superaron los 5 megas y medio a través del programa piloto del ICE. En cuanto al entorno rural, bueno, la gran mayoría de países han implementado iniciativas importantes. Cabe recordar, ¿no?, que en la región serán aproximadamente unos 20-30 millones de personas que no tienen acceso a electricidad, que si bien es un número considerable e importante a brindar acceso en comparación con otras regiones del mundo, pues el acceso está bastante avanzado en Latinoamérica y el Caribe. No obstante, pues los pequeños grupos, las pocas comunidades que quedan por electrificar estarán en las zonas mucho más remotas, ¿no?, donde ya la extensión de red se convierte bastante inviable por temas económicos y ambientales, y bueno, la energía fotovoltaica resulta una de las opciones más fáciles de implementar, pero también, bueno, depende mucho de la disponibilidad de recursos, ¿no?, donde siempre se puede utilizar microhidroeléctricas, hacer hibridación con eólica, entre otras opciones, ¿no?, inclusive gasificación a partir de biomasa, como están haciendo en Haití, entre otros, ¿no? Y bueno, cabe mencionar que sí hay algunos países donde sí hay un poco más de trecho por recorrer, ¿no?, como es el caso de Haití, en Nicaragua, en Bolivia también, ¿no?, que es un poco mayor la cantidad de personas que no cuentan con acceso. Hay poca información estadística del sector y sobre todo el impacto o una evaluación del estado actual de las instalaciones, en particular de los proyectos que se vienen haciendo, no sé, de hace 15, 20 años, ¿no? Se desconoce un poco cuál es el estado actual de ellos, y bueno, no fue posible identificar mucha información en los países de cuántos sistemas se han logrado instalar. Y bueno, también esto se debe a que, a pesar de que sí muchas iniciativas se centralizan a través del gobierno, pues hay muchos proyectos que son de cooperación, ONGs o empresas privadas que no necesariamente pues son o reportados o identificados, ¿no? Hay una oferta importante, bueno, no solo de los sistemas de pequeña escala, de los que mencionaba, ¿no?, de unos 50, 300 vatios pico, pero también linternas solares o puntos de carga para celulares, entre, bueno, muchas opciones. El alumbrado público solar ha sido una solución muy común en Haití, entre otros. Las microredes fotovoltaicas que se han instalado en comunidades aglomeradas, ya hay varias en la región. En Ecuador me parece que se hizo una de las primeras en el 2001. En Cuba también, en 1997, de hecho se instaló la primera microred fotovoltaica. Bueno, la de Ecuador fue en la isla Floriana, que de hecho estuvo a cargo de trama tecnoambiental hace ya casi 15 años. En República Dominicana recientemente se instaló una microred en la isla de Saona, que es un parque nacional donde hay unas 80 familias aún habitando, ¿no? Pero bueno, en general es una solución que se está empezando a utilizar para buscar brindar un servicio más similar a la red, ¿no? Y bueno, la diferencia está en que este tipo de solución es aplicable cuando la comunidad está un poco más aglomerada, o por lo menos los consumos, ya sea la escuela o la clínica y algunas viviendas en la cercanía. Y otra solución que se ha empezado a utilizar en la región es la hibridación de redes diésel. Antes se instalaban muchos generadores diésel para las zonas remotas, pero dado el alto costo, la dificultad de transporte, usualmente estos servicios operan entre 4 o 5 horas con bastantes fallos, ¿no? Y termina siendo bastante costoso, a pesar de la gran caída en los precios del petróleo, igual continúa siendo una solución de alto costo, y pues algunos países han iniciado a hibridizar sus redes, y esta hibridación se ha hecho principalmente con fotovoltaica. Y en Bolivia se está construyendo una de estas redes, donde a una red que tiene una demanda pico, me parece que 10, 12 megas, se le está introduciendo 5 megas de fotovoltaico
para reducir hasta un 60%. Y bueno, esta solución es particular porque incluye tanto la fotovoltaica como una batería de backup para poder apaciguar o bueno, disminuir mucho más el consumo de diésel. Y bueno, en Nicaragua, en República Dominicana, en Ecuador, en una de las islas de las Galápagos, también se está haciendo un proyecto de este tipo. Y bueno, como decía, tiene financiamiento de gobierno, de las multilaterales o fondos de cooperación. Entre los actores del sector, y Brasil, Chile, Perú, México, Costa Rica, Jamaica y Uruguay ya tienen asociaciones específicamente para el sector solar, y la otra grande mayoría buscan agremiar al sector dentro de asociaciones ya de energías renovables en general, y bueno, ahí va el sector solar incluido. En la mayoría de países también ya hay una base sólida o importante de empresas establecidas. El desarrollo inicial ha sido enfocado hacia el entorno rural. Aquí me dicen que, bueno, hacia el entorno rural, y que han ido ampliando pues servicios ya a los proyectos de pequeña, mediana escala y bueno, también en las grandes instalaciones, tanto empresas como ONGs, entre otros actores en el sector. Con respecto a la investigación, hay bastantes grupos en diferentes universidades y bueno, centros de investigación, particularmente en Argentina, en México, en Chile, en Brasil, también en Perú, que están innovando y buscando tanto nuevas aplicaciones como desarrollo de proyectos, brindar mayor accesibilidad a la información, etcétera, enfocado al sector solar. Y bueno, también muchos investigando el mismo recurso, desarrollando mapas de radiación solar, etcétera. En la mayoría de países se identificó ya sea alguna línea de investigación o bien algún programa académico o cursos que se están empezando a dar tanto en universidades como institutos técnicos, ya sea para en el campo de ingeniería o para técnicos instaladores, entre otros. Y la fabricación de módulos también. México cuenta con 3 fábricas de fabricación de módulos. Bueno, sin mencionar que en la mayoría de los casos se da el ensamblaje en el país, pero ya se quiere introducir toda la cadena de valor, ¿no? Cuba es quizá el país que tiene una planta de ensamblaje de módulos desde hace más años. En Argentina también, hace bastante años SolarTech tiene instalada su planta de ensamblaje de módulos. En Venezuela, con el apoyo de Cuba, opera también una planta de ensamblaje, y en Brasil me parece que hay 2 empresas actualmente. En cuanto al financiamiento, lo que son los proyectos de gran escala han tenido sobre todo un apoyo internacional, un financiamiento internacional, o de los bancos multilaterales, ¿no? Como el BID, sobre todo ha aportado el financiamiento a varios proyectos de gran escala. Ya para proyectos de pequeña y mediana escala, en algunos países también empiezan a ofrecer créditos verdes específicos para pequeñas inversiones, ¿no? Ofreciendo mejores tasas o mejor servicio, mejores condiciones de préstamo para las inversiones. Y también se han iniciado a dar el sistema de leasing, donde un tercero financia la obra y pues va cobrando por el servicio al usuario, ¿no? Pues le financia el proyecto sin costo de inversión para el usuario final, y pues se le va haciendo un cobro al usuario para ir pagando la utilización del sistema. Y bueno, también ha habido iniciativas como la del BCIE en Centroamérica, que ha puesto a disposición tanto fondos para estudios de viabilidad como facilidades de crédito, bueno, facilidades para apoyar la obtención de créditos en los bancos. Ok, ya casi terminamos. En cuanto a capacidad instalada,
Chile es el que ya ha superado los 400 megavatios pico. Esto tanto de proyectos conectados a red como aislados. Le sigue México, Perú, Guatemala y bueno, hasta Cuba. Estos, digamos, son los 8 países con mayor capacidad instalada a fines del 2014. Y bueno, como decía, estos valores también son estimados en algunos casos que no se pudo obtener información. Y los países, bueno, con un poco menor de escala, un poco menor capacidad instalada, están estos. Vemos el caso particular de Haití, donde la mayoría ha sido en sistemas aislados. Pero bueno, sí mencionar que pues hay una gran diferencia entre la cantidad de megavatios pico. Bueno, y bueno, la leyenda de esta gráfica debería decir megavatios pico. En el tamaño de la red, ¿no? Pues no es lo mismo los 6 megavatios pico en Barbados, que tiene una red mucho más pequeña que lo que haya realizado, no sé, algún otro país. Y por eso también hice esta otra gráfica donde hice un estimado sobre cuánto representa la generación de la capacidad instalada fotovoltaica en comparación con la generación eléctrica que tiene el país, ¿no? Cuánta penetración de generación se tiene. Como no tenía datos específicos de cada uno de los países, nada más hice una generalización de un factor de capacidad de 20%. Bueno, que esto sí va a variar bastante entre países, ¿no? Pero bueno, era para hacer el comparativo y poder enseñar esta gráfica un poco. Y tomé la generación eléctrica que reporta la la Administración Energética de Estados Unidos, que son datos del 2012, ¿no? Y bueno, por eso vemos aquí que aunque Chile es el país que ha instalado más capacidad fotovoltaica, en Guatemala es donde implica el mayor impacto, ¿no? La mayor penetración. El caso de Haití, bueno, es por los proyectos aislados y le sigue Barbados. Que bueno, y en esta siguiente gráfica incluí solo los proyectos que están conectados a red, ¿no? Pues para ver un poco, no asumir tanto sobre los proyectos aislados que están instalados. En cuanto a la radiación solar, este es un dato que esta página web, GAISMA, recopila los promedios de radiación solar en las diferentes capitales del mundo. Bueno, el promedio es la bolita, el promedio en cada una, y esto no es para el país, sino es para la capital de un país. Y los rangos, pues es por la variación estacional, ¿no? Donde vemos el caso de los países con latitud más al norte o más al sur, bueno, más al sur sería el caso de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, ¿no? Donde hay una gran variación, ¿no? Donde en el verano puede llegar hasta los 7 kilovatios pico por metro cuadrado, 7 kilovatios hora por metro cuadrado por día, y bueno, en invierno bajará hasta los 12 en algunos casos. Y bueno, en cuanto a potencial, esto es un estudio que se realizó en 2008 por parte de Ecofis, a cargo de Hubwick y entre otros actores, que trataron de compilar un poco cuál es el potencial de las renovables a nivel mundial. Es un estudio bastante interesante que se los recomiendo leer, bueno, consultar. Y bueno, para Latinoamérica, esta es un poco la estimación, ¿no? Y en el caso de la fotovoltaica, hacen algunos supuestos, pues esto no es lo que busca es dar un orden de magnitud más o menos del potencial. Y bueno, para la fotovoltaica definen supuestos como capacidad de terreno utilizable, acceso a las redes, entre otros criterios, ¿no? Para más o menos llegar a este número de, potencial, ¿no? La gráfica está en teravatios hora. Para darles un orden de magnitud, la demanda en los países OLADE es de 1.424 teravatios hora en 2012, y este potencial identificado es de 93.000 teravatios hora, o sea, se tiene más de 80 veces el potencial. Y bueno, el caso de la fotovoltaica particularmente se tiene casi 30 veces el potencial, ¿no? Que bueno, no necesariamente implica que toda la generación se tiene que hacer con solar, pero lo que nos dice es el gran uso que le podemos dar a este recurso, ¿no? Y la gran diferencia que puede hacer en las matrices
hidroeléctricas de los países. Ya para cerrar, algunas conclusiones. Bueno, vimos bastante diversidad en los mecanismos que se han venido implementando. Hay muchos actores activos y pioneros en el sector, sobre todo en el sector rural de varios países. Ha habido un impulso inmenso, particularmente bueno desde el 2010, 2011, se hace un cambio y se da mayor respuesta, y particularmente es 2014 quizás el año donde se ha tenido un salto más importante, ¿no? Para tener una idea, a fines de 2013 se estimaba que habían unos 200 megavatios pico de fotovoltaica en la región, y ya para fines de 2014 se ha llegado a más de 900 megavatios pico aproximadamente, ¿no? Así que se ha casi cuadruplicado la capacidad instalada en la región en este poco tiempo, ¿no? Y bueno, esto sobre todo a la volatilidad e incertidumbre a los precios del petróleo. El precio de la fotovoltaica es un argumento común, ha bajado muchísimo. También se ha dado un poco en la respuesta a los impactos que se ha tenido en la generación hidroeléctrica por el cambio climático, donde bueno, muchos países han estado siendo afectados por sequías que han disminuido este tipo de generación. Siempre un motivante es la universalización del acceso, ¿no? Poder brindar acceso a toda la población dentro de la región, generar nuevos empleos, entre otros. Los proyectos de gran escala se han fomentado principalmente a través de licitaciones, pero también el Estado ha jugado un rol importante, e inclusive el uso de feed-in tariffs, aunque han tenido pues menor éxito, ¿no? Y ofrecer mayor cantidad de opciones, pues implicará un mayor desarrollo de diferentes proyectos, como ha sido el caso de México, que pues tiene tienen diferentes mecanismos, ¿no? para promover los proyectos fotovoltaicos. En cuanto a la generación distribuida, lo que se ha utilizado más es el balance neto y la facturación neta. La electrificación rural ha sido principalmente promovida por el gobierno, con apoyo de los bancos multilaterales y proyectos de cooperación. No obstante, este sector no ha sido regularizado completamente. También aquí cabe mencionar que no específicamente se tiene que regular de una manera igual que el servicio en la red interconectada, pues tiene sus diferencias intrínsecas, ¿no? Y pues es importante, en el caso que se fuese a regular este sector rural fotovoltaico, pues que se haga en consideración, ¿no? Que se considere el tipo de entorno donde se está desarrollando, ¿no? Se ha diversificado el tipo de soluciones, ofreciendo ahora no solo sistemas individuales, sino también microredes o sistemas híbridos. Y bueno, el recurso solar es el más abundante de la región, donde pues hay límites de penetración que pueden absorber las redes, pero es importante también que se empiecen a considerar las adaptaciones a las redes eléctricas u opciones de almacenamiento en bajo costo, ¿no? Como son las reservas hidroeléctricas u otras, para permitir una mayor penetración de este recurso. Y bueno, para finalizar ya, algunas recomendaciones. Es importante que en el caso que haya una apertura del mercado en los proyectos de gran escala, que sea una planificación, control y gestión adecuada, y no vaya a suceder como en países en Europa, ¿no? Donde se hizo una sobreestimulación del sector. Para el caso de las licitaciones es importante no solo el compromiso legal, sino la transparencia, la seguridad a largo plazo y la prioridad para atraer proyectos que sean atractivos para los inversionistas. Es muy importante, ¿no? En este caso la credibilidad y transparencia en las licitaciones que se efectúen. Y bueno, que tengan un respaldo legal, ¿no? La regulación adecuada que dé esa certeza. También que no vaya a sobreestimularse, es importante definir alguna tarifa de referencia por parte que la mayoría de gobiernos que han licitado
han puesto una tarifa de referencia, bueno, para no pagar un excedente de tarifa, no sobrepagar la fotovoltaica, pero tampoco que no sea muy bajo, porque no vaya a traer ningún interés. Es importante que las licitaciones se definan por cantidad de energía, no por potencia instalada. Bueno, creo que es bastante básico. El crecimiento del sector tiene que ser es importante que se planifique, ya sea para el caso de cupos, donde se pueden definir ya sea semestrales o anuales. Esto pues permitirá lo que mencionaba antes, no tener una gestión adecuada del crecimiento y evitar una sobreestimulación. Pero tampoco, o sea, un balance con no cerrar mucho el sector para darle una señal a las empresas activas en el sector, pues que pueden continuar haciendo negocio e instalaciones en el país. Y bueno, también esto, ¿no? Es importante el límite de penetración que se defina bajo estudios técnicos, ¿no? Cuánta fotovoltaica se puede introducir y sobre todo esto es para perderle un poco el miedo, ¿no? El miedo a cuánta fotovoltaica se puede inyectar a la red, ¿no? Cuánta penetración se puede obtener, porque sí está el mito, ¿no? De que es un recurso muy intermitente y que pues se tiene la noción de que muy poca capacidad se puede instalar, pero bueno, es mejor que vaya con el respaldo técnico que se merece. Para los proyectos de pequeña y mediana escala, pues le da la oportunidad a los habitantes, a los diferentes usuarios de la red a ser parte de la solución, ¿no? A poder aportar como pequeños generadores, y es, digamos, una frase que se utiliza bastante, es de democratizar un poco el sector eléctrico, ¿no? Para permitir la participación de todos. La selección del mecanismo de medición o facturación neta depende del incentivo que quiere dar el país. Digamos, si se quiere estimular un poco más el sector, definitivamente la medición neta es mucho más atractiva, tiene un mejor reconocimiento, pero bueno, habrán países que preferirán la facturación neta, donde es importante que, bueno, siempre se tenga en consideración que es importante la rentabilidad del proyecto, ¿no? Que no se vaya a desestimular el sector, pues por el hecho de poner cargos fijos muy altos, o que pues le resten mucha rentabilidad al desarrollo de proyectos. Como en el caso de Dominicana, ¿no? Tiene que ser un trámite expedito, ofrecer algunos otros incentivos. Siempre la exoneración de impuestos es algo bastante utilizado en la región. Darle un periodo importante de años, por lo menos de 10 a 15 años, que sean los contratos bajo el cual será esta medición o facturación neta, y bueno, simplificar el proceso, ¿no? Ojalá tener una ventanilla única donde se puedan hacer todos los trámites, ¿no? Que en pocas semanas se pueda procesar una instalación. Igualmente, definir estudios técnicos para la penetración de fotovoltaica. Es importante que se tengan los códigos y normas adecuadas, ya sea homologación de normas internacionales o la definición interna, bueno, ya del propio país sobre sus códigos de interconexión, y también la verificación de calidad de componentes e inclusive de instaladores, ¿no? Entonces se está iniciando a utilizar un sello para los instaladores que le asegure al usuario final pues la calidad del producto que se le va a estar dando, ¿no? Que no le van a ir a instalar pues componentes de mala calidad, o le van a hacer una instalación no adecuada, ¿no? Así que es importante tener unos mecanismos pues tanto que protejan también al consumidor final, ¿no? Un balance entre el estímulo y condicionamiento de los proyectos, como mencionaba anteriormente. Si se quisiera implementar la facturación neta, es importante que se contabilicen los costos adecuadamente, los costos fijos, y diferenciarlos claramente de aquellos variables. También pues se recomienda, ¿no?, a las empresas eléctricas iniciar a tomar previsiones para acoplar nueva generación. Y bueno, por último, el porteo es un mecanismo, digamos, que permite aprovechar un recurso por zona, ¿no? O inclusive el espacio, ¿no? Pues puede ser que una industria o un comercio que tenga un gran consumo en su tejado no tenga el espacio suficiente que sí habría
en otro sitio, ¿no? Que podría bien ser mejor utilizado. En cuanto a la electrificación rural, es importante la definición del marco regulatorio, sobre todo para la calidad de servicio y sostenibilidad, y bueno, también de los deberes de usuarios, ¿no? Las tarifas que tendrán que pagar y el cuidado que le tendrán que dar a los equipos, donde, como decía, ¿no? Es bastante específico para las comunidades, ¿no? Donde se vayan a desarrollar los proyectos, pero sí por lo menos tener unas líneas generales que, que definan, ¿no? La regulación del sector. Es importante también que se permita y se flexibilice un poco más sobre el tipo de servicio, ¿no? En países donde se tienen concesiones específicas, ya sea territoriales, por ejemplo, pues que permitan que en la zona remota haya que no vaya a llegar la empresa que tiene la concesión de esa zona, pues que no vaya a llegar, pues que se permita que sea la propia comunidad que gestione el proyecto o bien a través de algún otro actor que le permita esa operación, ya sea privado, público o ONG, pero que no esté condicionado que necesariamente tiene que ser la empresa eléctrica de esa región. Es importante, ¿no? Como decía, dar un monitoreo que parece bueno, por lo menos no encontré mucha información acerca del monitoreo o estadísticas o estado actual de las instalaciones y darle el seguimiento pues, a las inversiones que se han hecho en este tipo de instalaciones. También es importante recordar, ¿no? que es probable que se necesite un subsidio a la inversión inicial o bien a través de las tarifas que se dé un subsidio, ¿no? El caso es diferente en África, por ejemplo, ¿no? Donde al haber un faltante importante de acceso a electricidad, pues ya hay más opciones privadas, ¿no? Que empiezan a brindar un servicio y que sí buscan recuperar sus inversiones, ¿no? Bueno, que en el caso de la región, ¿no? También es importante responder a las necesidades que hay en cada una de las comunidades y no necesariamente pues enfocarse en qué es la tecnología la que se tiene que promover, ¿no? Aunque hablemos de solar, es probable que en algunos casos no sea la mejor opción, ¿no? Pues habrá un recurso hídrico, un recurso eólico o de biomasa, pues que haga mucho más sentido, ¿no? Y que sea mucho más útil para la comunidad. Así que bueno, es importante considerar y y también, ¿no? El marco operativo, ¿no? Asegura la sostenibilidad de los proyectos y la prestación del servicio en el largo plazo, ¿no? Pues usualmente el componente que falla más pronto son las baterías, que dependiendo de la calidad que se haya instalado durará entre 2 y 8 años, pero es importante pues tener esta planificación a mediano y largo plazo, ¿no? Para que el servicio pueda mantenerse. Los incentivos fiscales darán mayor rentabilidad a los proyectos, pero sí es importante que sea un trámite simple, o sea, simple y transparente, que facilite pues la obtención de estas exoneraciones. El apoyo gubernamental es muy importante, ya que los proyectos demostrativos buscarán informar y van a fomentar el sector, van a crear mayor interés en la población también sobre las diferentes opciones y sobre todo ¿no? en el caso cuando se hacen en escuelas que pueden ser utilizados las instalaciones para fines didácticos. Y bueno, siempre es muy importante acordarse ¿no? del uso racional y eficiencia energética, ¿no? que son pasos que se deben realizar antes, diría yo, que cualquier instalación fotovoltaica. No tendrá mucho sentido estar con un sistema fotovoltaico de tecnología de punta que esté produciendo electricidad para una bombilla incandescente, ¿no? Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Y este cambio de paradigma, ¿no? Donde las empresas distribuidoras vayan pensando en opciones, ¿no? En cambiar su modelo de negocio, no tanto dependiendo de la venta de electricidad, por ejemplo, como se ha reorientado en algunos estados de Estados Unidos, que se buscan enfocar a lo que es prestación de servicio, ¿no? Lo que quieren dar es la conexión accesible y ya si el cliente produce o le compra su electricidad, es otra parte del servicio que van a brindar, ¿no?
Y bueno, también el desarrollo de la fotovoltaica es importante que sea accesible, no solo la información, sino el tipo de instalaciones, ¿no? Donde, por ejemplo, en viviendas sociales es donde se pueden utilizar, en edificios públicos, centros educativos, promover la investigación, eventos que informen a la población en general sobre pues los diferentes usos, aplicaciones de la fotovoltaica y bueno, de las otras tecnologías solares también. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, consulta, con muchísimo gusto. Gracias, Mauricio. Antes de seguir con las preguntas, quisiera comunicarles a todos los asistentes que información detallada la podrán encontrar en el artículo técnico que debe el nombre de este webinar. El artículo técnico se publicará en la red de energías renovables dentro de unos 15 días y estará disponible para que ustedes lo descarguen. Muchas gracias a todos por su asistencia. Procedemos a la parte de las preguntas. Iniciamos con un comentario de Roberto Carreño. En Venezuela, la inversión en el sector de energía renovable, como en el resto de Latinoamérica, presenta un incremento en el uso de la energía fotovoltaica, en especial hacia la zona sur del país, comunidades sin conexión a la red eléctrica nacional por lo accidentado del terreno. Por estar Venezuela ubicada al norte de América del Sur, la energía solar y eólica presenta niveles aceptables para su uso. Lamentablemente, aún se sigue argumentando sobre lo barato del uso en la producción de combustible fósil y de la energía hidroeléctrica en comparación al uso de las fuentes alternativas de renovables de energía. Mauricio, si por favor nos podría comentar usted cuál es la dificultad de penetración de la energía solar fotovoltaica con respecto a lo barato de producir energía eléctrica con combustibles fósiles en algunos de los países de América del Sur. Alocino, muchas gracias por la pregunta. Bueno, no sé el precio al que estarán vendiendo actualmente en Venezuela, pero me imagino que será bastante bajo y tal vez a raíz de esto es la justificación que se utiliza, ¿no? Pero digamos, en otros países los costos de generación con diésel pueden llegar entre 40 hasta 50 centavos de dólar el kilovatio hora, que es bastante alto, ¿no? Quizás la dificultad con la fotovoltaica no es el recurso, la fotovoltaica en sí, que ha bajado muchísimo de precio, sino el costo más alto se está viendo en las baterías actualmente, ¿no? Y en los sistemas de control. No obstante, la calidad del servicio será mucho mejor, probablemente, ya que en el caso de la generación diésel, usualmente el servicio que se da es 4 o 5 horas en la mayoría de los casos y con bastantes fallos, ¿no? Bueno, por lo menos de las redes diésel que he visto en la región, usualmente la calidad del servicio es bastante baja, ¿no? Al punto de que hay sistemas que el interruptor del servicio es el propio generador, o sea, la gente no tiene ni siquiera un interruptor para prender o apagar la luz, sino que se prende y se apaga cuando el generador funciona, ¿no? El caso de Venezuela, yo sí he leído que Fundelec, que es la fundación de la Fundación de Energía Eléctrica, sí tiene un programa para instalación de sistemas fotovoltaicos individuales e inclusive microredes. Y ellos estaban buscando innovar con un nuevo modelo de unidades móviles de mantenimiento. No recuerdo ahorita el dato exacto de cuántos proyectos se han instalado a través de Fundelec, pero si me da un segundito lo busco por acá. Pero bueno, se han instalado bastantes, bueno, si me envía un correo le podría mandar el estudio específico de Fundelec, bueno, también va referenciado en el estudio, pero ellos sí han instalado tanto sistemas individuales como algunas microredes fotovoltaicas y eólicas, ¿no? Pero sin lugar a duda yo creo que el argumento del combustible es, y ya muchos países están haciendo este cambio, ¿no? Bueno, en Bolivia están hibridizando las redes diésel, en Colombia también lo que están buscando hacer, Nicaragua, República Dominicana, entre otros, ¿no?
Así que, y bueno, para comparar, digamos, si un kilowatt hora de diésel te costará entre 40 y 50 centavos, con una microred pues dependerá mucho de las características, pero será un poco menor en la mayoría de los casos. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Tenemos un comentario de Laila Clemas. En Colombia, Colombia supongo que la ley 1715 es la correcta, la que regula el sector, pero ella verifica la información que usted nos dio al inicio, diciendo que no hay ninguna regulación que hable claramente de los proyectos de gran escala. Ok, perfecto. Ahora, Gabriel, dice, ¿qué tan desarrollado está el ensamblaje de módulos fotovoltaicos en América Latina y el Caribe en cuanto al cumplimiento de certificaciones de calidad? ¿Están estos productos en la capacidad de competir con los costos ofertados por empresas de Estados Unidos, Europa y China? Bueno, no profundicé tantísimo en la calidad, pero sí, digamos, en México, por ejemplo, se están ensamblando módulos Kyocera, que es una marca bastante reconocida de muy alta calidad, y en cuanto a precios, probablemente ronden en valores similares, ¿no? Lo que sí hay un grandísimo ahorro sería en el caso donde tengas impuestos de aduana u otro tipo de impuestos, también se ahorra el transporte que bueno, que se tendrá hacia los productos que vengan de otras regiones, ¿no? Además que le da un impulso a la industria nacional, ¿no? Así que va a estar generando empleos, ¿no? Así que no necesariamente también solo el enfoque es por el hecho de que pueda salir un poco más barato o precios similares, pero también está dándole un apoyo a la industria nacional, generando empleos, nueva inversión, etcétera, ¿no? Y en cuanto a la calidad, pues sí, como le decía, eh, hay fábricas de marcas reconocidas y bueno, también hay fábricas que me imagino y es probable que lo que tengan es sus propios mecanismos de prueba en los laboratorios internos del país para buscar asegurar la calidad de estos productos. Muchas gracias, Mauricio. Carlos Vasco nos pregunta sobre las normas para la homologación para temas de calidad de los paneles solares, el almacenamiento y el tipo de baterías disponibles o qué mejor experiencia han arrojado. También, ¿cuál es el país con mejor reglamentación en cuanto a beneficios para el crecimiento de la energía fotovoltaica? Ok, gracias, sí. Bueno, en cuanto a la homologación para temas de calidad de paneles, bueno, esto es un proceso que se realizó inclusive aquí en Costa Rica hace un año aproximadamente, año y medio, donde el ente de normalización pues tomó las normas de diferentes países y se fueron homologando para las condiciones del país. Es importante, bueno, ¿no? Pues sí partir de un punto de referencia de cuáles son los criterios que se han definido a nivel mundial y no enfocarse solo en una región, sino tomar ejemplos tanto de los países de Latinoamérica que ya han homologado, como es el caso de Chile también y México, y pues que se haga una adaptación a las condiciones del país, ¿no? Que cada país viva su procedimiento me parece que es importante ya que podrán reflejar cuáles son los criterios de calidad que buscan que se cumplan en cada uno de los países, ¿no? Pues, por ejemplo, la prueba de bolas de nieve no era algo que era aplicable para nada aquí en Costa Rica, ¿no? Así que, bueno, por ese lado, eh, este es ese tema y diría que de manera similar para el almacenamiento y el tipo de baterías, es muy importante, ¿no? Que haya una diferenciación y una barrera muy grande entre lo que son baterías de carro, que pues, operan de una manera diferente, y las que son útiles para aplicaciones solares, ¿no? Ya los criterios de calidad o los mínimos que se quieren obtener, pues dependerá del país, ¿no? Porque tenés baterías de plomo ácido que serán, no sé, de 300 a 500 ciclos aproximadamente, que esto es una vida útil de 2 o 3 años, y tenés, pues, digamos, baterías hasta las tubulares de ciclo, las tubulares abiertas,
que tendrán 1500, 2000 ciclos, ¿no? Que te pueden durar hasta 7 años, ¿no? Y pues si hay gobiernos que quisieran pues buscar fomentar baterías de mayor vida útil, pues es una manera de definirlo, ¿no? Y la última pregunta era sobre el país con la mejor reglamentación. Esto digamos que es difícil de definir, ¿no? Pues cada país ha tomado diferentes iniciativas. Yo, yo no diría que mejor, pero tal vez, no sé, como criterio de lo que revisé en toda la región, en México, al tener la mayor diversidad de mecanismos, me pareció un buen ejemplo de país. Eh, por la cantidad, ¿no?, de diferentes maneras que han promovido la fotovoltaica, ¿no?, que permite como muchas opciones, aunque bueno, vamos a ver qué va a traer la nueva reforma eléctrica que se está dando, ¿no? Y tal vez otro país que también es bastante interesante, aunque los proyectos de gran escala no se han impulsado, pues en República Dominicana se han logrado, pues como decía, ¿no?, en generación distribuida con el balance neto, han logrado introducir un mecanismo pues bastante útil para el desarrollo de instalaciones. Y bueno, y además de estos, si lo viéramos por capacidad instalada que se ha logrado, pues Chile es el que ha logrado pues instalar estos más de 400 megas, ¿no? Pero esto también se logra porque los mismos proyectos fotovoltaicos, dado al inmenso potencial solar que tiene el país, pues ya están logrando competir en el mercado spot. Mauricio, por favor, Hernaldo nos solicita ampliar un poco lo del balance neto y la facturación neta, las ventajas y desventajas de estas dos opciones. Ok, bueno, balance neto, tal vez su ventaja más importante, ¿no?, es que le da un mayor estímulo, le permitirá a los proyectos tener una mayor rentabilidad al reconocer uno a uno la generación. Una desventaja que se ha argumentado bastante, sobre todo por las empresas eléctricas, es que el usuario, en el caso de tarifas monómicas, donde solo se cobra la energía, pues los clientes dejan de pagar los costos fijos de distribución, ¿no? Que aunque el cliente sigue pagando un mínimo, no estará cubriendo el cargo fijo que la distribuidora tiene todos los años por mantener en funcionamiento esa red de distribución, ¿no? Una manera de solucionar esto, ¿no? O en caso que un país no quisiera, digamos, este subsidio cruzado, y digamos que no es un subsidio cruzado porque el impacto es muy pequeño, o sea, lo que dejarán de pagar los usuarios que están interconectados es bastante poco, o sea, muy mínimo comparado con toda la, la facturación que se hace, ¿no?, con todos los ingresos que tienen, pero en caso que se quisiera apaciguar esto, ¿no?, o paliar un poco, es definir un cargo fijo específico, ¿no?, donde la distribuidora diga, ok, le voy a cobrar los, no sé, $5 o $10 o lo que fuese, por que esto es lo que me cuesta a mí, pues que el cable llegue hasta su casa y yo vine a darle el servicio. Y pues ya lo que usted genere o no genere adentro ya es asunto de cada uno, ¿no? Que ya se convertiría en algo como una facturación neta, ¿no? La facturación neta pues tiene esta ventaja, ¿no?, de que busca busca reconocer el pago de este cargo fijo, ¿no?, y reconoce la energía fotovoltaica que se genera solo como electricidad, como un valor variable, mientras que, bueno, pues por el otro lado, eh, pues como desventajas quedará un menor estímulo, ¿no? Le bajará la rentabilidad a los proyectos, pero digamos en el caso de países como decía, ¿no?, en Barbados, en Jamaica, donde ya la tarifa es altísima y la tarifa que se reconoce para la fotovoltaica inyectada es considerablemente alta, pues les hace completamente sentido de implementar una facturación neta. En países donde lo que se reconozca pues eh, haga que los proyectos pierdan rentabilidad, que recuperen la inversión después de 10 años o más, pues será un freno y pues
una opción que se puede optar, y tal vez viendo un poco la cadena de cómo se ha venido desarrollando, pues hubo un inicio en Europa y Estados Unidos con feed-in tariffs, que era un sobreestímulo, que pagaban tarifas de hasta 30, 40 centavos. De esto, la mayoría de países han pasado a balance neto, y parece que el siguiente paso, bueno, el siguiente paso será la facturación neta, pero tal vez impulsar inicialmente el sector con balance neto para ir creando las condiciones en el mercado, vayan bajando los precios, se pierde el miedo hacia las instalaciones, etcétera, etcétera, sea una buena motivación inicial, y una vez esté más establecido el sector, pues pasar a una facturación neta me parece una manera razonable de proceder. Denise nos hace otra pregunta. Desde su punto de vista, ¿cuál es el mecanismo más favorecedor para incentivar la implementación de solar fotovoltaica adecuadamente, o qué elementos se requieren para ello? Bueno, creo que la pregunta anterior un poco era hacia balance y facturación neta, que me parecen mecanismos adecuados dependiendo del enfoque. El porteo también me parece un mecanismo bastante útil, ya que, digamos, pues permitirá aprovechar en otros sitios un recurso mucho más favorable, o hacer un mejor uso del espacio, ¿no? Para los proyectos de gran escala, la mayoría de la región, y que ha tenido bastante éxito, creo que son las licitaciones, ¿no? Pues han sido procesos muy bien definidos, sobre todo en los recientes años, que han tenido una respuesta bastante importante. Y bueno, esto le da la certeza tanto a la empresa que vaya a comprar la electricidad, como a los inversionistas, pues que tendrán sus PPAs que le aseguren la compra de energía, ¿no? Y bueno, inclusive la inversión estatal no se descarta en los casos de los países que tienen empresas estatales operando, ¿no? Que la inversión en los mismos proyectos pues irá creando un estímulo, siempre y cuando pues se tenga una planificación, ¿no? En el corto y mediano plazo, que la continúe incluyendo a la fotovoltaica, ¿no? Como opción. Muchas gracias, Mauricio. Tenemos otra pregunta. Si usted conoce cuál es el promedio de costo de mantenimiento por kilovatio hora generado para este tipo de instalación. Sí, digamos, en mercados desarrollados, o sea, ya en países donde es bastante común ver instalaciones, y bueno, estoy hablando para el caso de pequeñas instalaciones, será de 1 o 2 centavos aproximadamente por kilovatio hora. Digamos que es una regla de 3, digamos que por ahí andará. Mercados un poco menos desarrollados, pues tal vez serán unos 3 centavos o por ahí, pero pues sí, aproximadamente andarán por ahí los valores. Otra pregunta. Desde su punto de vista, ¿qué países tendrán el mecanismo más interesante para invertir en los siguientes años? Bueno, los que han dado mayores señales, y bueno, tienen al corto plazo definitivamente Chile y México, que tienen una cantidad increíble de proyectos inscritos a ser construidos. En el largo plazo, Brasil probablemente tendrá un rol muy importante, y bueno, también estamos hablando, esos países son el caso por el tamaño del mercado que tiene, ¿no? Pero los países de Centroamérica, en su mayoría, también han pues dado señales muy importantes hacia el interés sobre la fotovoltaica, ¿no? Donde, bueno, Honduras, Guatemala, El Salvador están construyendo centrales fotovoltaicas de gran escala muy importantes, ¿no? Así que también serán mercados interesantes que tendrán, ojalá, un mayor desarrollo en el largo plazo. Tenemos otra pregunta. Por favor, si conoce usted una aplicación en la región para zonas alejadas en la tecnología de celdas solares DSSC, celdas solares estimuladas por colorantes naturales. Que sepa de alguna instalación en Latinoamérica con este tipo de tecnología, no le mentiría si dijera no. No he visto alguna aplicación con este tipo de celdas. Gracias, Mauricio. Continuamos con la última pregunta de Walter. ¿Conoce usted de alguna iniciativa en el mediano plazo a nivel de Latinoamérica relacionada con la estandarización
de la solar fotovoltaica. Ok, y bueno, sí, leí un poco lo que decía Johan después, que bueno, me imagino que va hacia el bajo costo, ¿no? La pregunta de las celdas solares estimuladas por colorantes naturales o celdas orgánicas, digamos que sí, es muy importante, o sea, es una opción importante. Lo que pasa es que, bueno, la tecnología no ha llegado a la madurez, sobre todo con respecto a la calidad o al respaldo que se obtendría, ¿no? Que me parece también importante, ¿no? Ya que en zonas remotas, pues por más que sean remotas, es importante también que el servicio sea fiable, ¿no? Que se pueda dar. Pero definitivamente es una opción a considerar e importante, ¿no? Sobre todo por su bajo costo, que facilitaría una mayor realización de instalaciones en estas zonas aisladas. Sí se ha empezado a utilizar mucho más la capa fina en zonas aisladas, ya que, bueno, por un lado operan un poco mejor en, en altas temperaturas y con la humedad, y bueno, al haber más disponibilidad de espacios son utilizables. Con la pregunta de Walter, disculpe, ¿alguna iniciativa en el mediano plazo con la estandarización de los sistemas fotovoltaicos? No estoy 100% seguro a qué se refiere con respecto a la estandarización, si es con respecto a normativa. Pues mencionaba antes el caso de las normas homologadas y los propios países que tienen sus laboratorios de pruebas. No sé si tendría que ampliar en algo más específicamente. Mauricio, tenemos otra pregunta. ¿Sabes si los países en América Latina que están aplicando facturación neta solo toman los costos de distribución en cuenta o también los ahorros que tienen gracias a la generación distribuida, como por ejemplo en los Estados Unidos? Sí, digamos, el único país que tengo referencia o que conozco que introduce la consideración de externalidades ha sido México, que trata de valorar externalidades ambientales en los proyectos, como son tres o cuatro diferentes criterios de una metodología que han ido implementando, eh, que eran el impacto de cambio climático y bueno, que son, bueno, ¿no? Emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros. Pero ya otros países, ¿no? O sea, sí, eh, digamos, por ejemplo, y es muy bien la pregunta, ¿no? Se hace mucho el argumento de que la fotovoltaica o la gente que está generando con sus sistemas en residencias o en comercios de manera distribuida, pues no están, digamos, o no harán pago de este cargo fijo o utilización de red, ¿no? Bueno, en muchos casos sí lo hacen, pero también es importante considerar los beneficios no solo ambientales, sino también sociales que está teniendo la fotovoltaica, ¿no? E inclusive en aspectos técnicos, ¿no? Que pues al tener una generación más distribuida da mayor fiabilidad del servicio, este, la generación en los puntos de consumo reduce las pérdidas que se van a tener en el sistema, en las redes de distribución, ¿no? Porque se está generando y consumiendo en el mismo punto, y lo que no se consume en ese momento, los electrones de esa casa irán a parar del vecino, no es que van a irse por toda la red de distribución. Así que es importante, ¿no? Esto sí me parece que es algo a considerar por los países que no solamente estén pensando, y aquí digo entre comillas, entre la afectación que puede tener la fotovoltaica, sino en considerar sus beneficios. Además que de las tecnologías renovables es quizás la que, y bueno, hay varios estudios sobre estos, la que más genera empleos por megavatio instalado, ¿no? Entonces también es una importante aportación a lo que es la generación de empleos en los países, ¿no? Cada megavatio instalado pues va a generar empleos entre instaladores, diseñadores, operación y mantenimiento, etcétera. Mauricio, tenemos una pregunta. ¿Sabe usted qué países latinoamericanos están basando sus códigos eléctricos, particularmente para energía fotovoltaica, en el código eléctrico de Estados Unidos? No estoy seguro específico, no, qué países no estarán basando sus códigos eléctricos.
Sé que en el caso de Costa Rica se utilizó pues la normativa europea, referencias de Chile y de otros países, pero no solo específicamente de Estados Unidos. Y no sabría decirle que otros países de la bueno, qué países basan específicamente en códigos eléctricos de Estados Unidos. Mauricio, para finalizar, quisiera que nos comente acerca de la autonomía de la energía solar fotovoltaica. La autonomía, bueno, como sabemos es un recurso intermitente, pues va a funcionar durante las horas de sol que tengamos. La autonomía, no sé si se referirán a las tecnologías de baterías que se vienen utilizando o qué es lo que se requiere, pero bueno, por mencionar algunos de los tipos de baterías, como decía, ¿no? El plomo ácido, digamos que la tecnología que más se ha utilizado, eh, y a esto le están siguiendo, bueno, hubo mucha especulación a que las baterías de litio iban a hacer una gran diferencia y bajar mucho los costos, y bueno, sobre todo que son más modulares y pequeñas, pero todavía no han llegado al punto de competir con el plomo ácido, pues todavía está ahí la tecnología, que sí ha visto un cambio importante, ¿no? En lo que son celulares y computadoras, etcétera, ¿no? Y bueno, para proyectos de gran escala, un ejemplo muy particular y muy interesante es en la isla del Hierro, en las Islas Canarias, donde la isla ha obtenido una autonomía de un 70-80%, bueno, una capacidad fotovoltaica y eólica de un 70-80%, que es una altísima penetración de renovables intermitentes que se ha logrado gracias a un embalse que se ha hecho en un antiguo cráter de un volcán, ¿no? Y básicamente lo que se usa es el bombeo de agua durante periodos de mayor generación a este embalse que luego será utilizado para la generación de electricidad. Hay varios ejemplos de este tipo, ¿no? Donde tanto de alta penetración. Hay un estudio de la Agencia Internacional de Energía, del brazo que se llama Renewable Energy Technology Development, que se llama el estudio Remote, que con gusto se lo podría facilitar, que analiza varios casos de estudio de este tipo de proyectos que han logrado, en particular en zonas remotas, una alta penetración de renovables. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos los participantes. Les recordamos que dentro de 15 días se publicará el artículo técnico completo. Les estaremos enviando un boletín informativo cuando el artículo esté disponible en la red. Gracias a todos. Muchísimas gracias, muy amables por su atención y cualquier consulta con muchísimo gusto. Buen día. Buen día para todos.